buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora estás escuchando esto, te doy la bienvenida a tu podcast de asesoría para condominio. Estamos en el episodio 2 y déjame decirte que es un episodio que viene con todo. Estuvimos platicando otras bambalinas aquí, Héctor y yo. Bueno, déjate ver el video. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, de nueva cuenta, agradecido contigo y con todos los que nos ven, nos escuchan. Y pues gracias por todo el apoyo tecnológico y por el apoyo que nos estás brindando para hacer que asesoría para condominio sea una realidad. Gracias. Es un placer servir, es un placer ayudarte. Te dejo mi tacita por acá. Estamos tomando café. Espero que tú tengas tu bebida, porque mira, hoy sí traemos chismecito. Está muy interesante la plática. Estamos platicando otras bambalinas antes de empezar. Lo que vamos a hablar hoy. Habíamos dicho que íbamos a hablar de reglamento en el capítulo anterior. No va a suceder per se, pero sí vamos a tocar. Por ahí va a haber ciertas partes que toquemos, pero creo que el tema de hoy es un tema que hemos visto movimiento en redes. Sí. Y las preguntas que salen es sobre esto. ¿Cómo te sientes, Héctor? ¿Cómo ves cómo va asesoría para condominios? ¿Cómo ves cómo va lo que es el movimiento aquí de vivienda en el estado de Jalisco, y sobre todo que es donde estamos trabajando? Bueno, mira, primeramente, como te lo dije al inicio, agradecido pues por el apoyo que me estás brindando en la cuestión de tecnología, porque gracias a esta manera, a esta forma, estamos llegando. Y sí, como atinadamente lo has señalado, esto ha generado muchas preguntas. Hasta el día de hoy he recibido algunos correos, he recibido algunas preguntas por medio de las redes sociales, en donde la gente se está inclinando más al tema de la cuota, de la gente que no paga, de cómo cobramos, cómo le hacemos. Tenemos este problema, es que hay una persona que no paga, o sabes que en el condominio no se ha construido, el señor tiene un lote y no sabemos cómo cobrarle, o si puede pagar porque no ha construido. O sea, la gente se está inclinando a preguntar y a saber sobre el tema de la cuota. Es algo que está predominando en este momento. Creo que eso lo dijimos a la vez pasada. La cuota, el pago de cuota es muy importante. Es la sangrita del condominio para que no baje su nivel, creía yo. Y dos, hay mucha ignorancia ahí. Sí. Creo yo que hay mucha ignorancia ahí. Fíjate también que he notado que incluso algunos administradores, porque quiero ser muy cuidadoso porque esto va a ser público, o sea, algunos administradores no tienen ni idea ni qué hacer con el tema de la morosidad. Pues yo creo que en general, porque igual no quiero decir nombres, aunque me encantaría, porque nunca me regresó mi depósito, sigo con ese pinche tema. Resulta que este señor realmente no se ve, él tiene un sindicato, y de tener un sindicato un amigo le dijo, oye, pues administra una casa, y dijo, ay, pues está bien sencillo administrar casas, yo nomás cobro renta, me dan mi comisión, y se puso a hacer eso. Claro. Entonces creo que hay muchos administradores, igual no quiero tocar todo tema muy fuerte, pero que no saben ninguna idea de lo que están haciendo. Y incurren en responsabilidad y pueden llevarlos a tribunales, así es que... ¿Al administrador? Sí, claro. Fíjate. Sí. Fíjate. Bueno, vamos regresando. Ya me estoy yendo. Siempre me ando distanciando del tema principal. Espero que ya tengas tu cafecito. Salud. Gracias por el café. Te queda muy rico, Oscar. Me encanta hacerlo negro petróleo. Está sabroso. Mira. Primero, para empezar, hay que entender, creo yo, por lo que estuviste platicándome, qué es un moroso y qué es un deudor. No es lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo. Y no es lo mismo un deudor que un moroso, ¿cierto? Efectivamente, todo lo que van a escuchar y todo lo que voy a compartirte tiene que ver con una cuestión meramente personal y es una interpretación personal. Un moroso es aquel condómino que tiene una cantidad de deuda de mucho tiempo, de años. Y un deudor es aquel condómino que por alguna situación se te atrasó 1, 2 o hasta 3 meses. O sea, de alguna manera es una persona que siempre ha pagado, es una persona que está presente, pero por cualquier circunstancia, porque la quincena no le alcanzó, porque no le llegó lo que esperaba del negocio, incurre en la deuda, pero es temporal. Entonces, aterrizando, moroso es aquel condomino que debe mucho dinero al condominio y que no paga por la cuestión que tú quieras, porque no tiene la cultura, porque no tiene la costumbre, porque no supo lo que compró, porque nunca ha estado en la idea del condominio
Y un deudor es esa persona que se atrasa por una cuestión de tiempo pequeña. ¿Podremos determinar cuánto tiempo? O sea, ¿hay manera? ¿O es, como dices, es personal esta parte? Bueno, yo interpreto que un moroso es aquella persona que desde que adquirió el régimen de condominio, que porque no supo lo que compró, no le explicaron, él llegó y, sorpresa, una renta vitalicia con el tema del mantenimiento, ¿no? Sí. O aquella persona que porque no quiere, porque no le gusta el servicio, porque no le gustó el administrador, porque no le recogen la basura, porque no le levantan la pluma, porque ya le hizo la cara fea al vecino, que porque el administrador está fea y no quiere pagar. Y no va a pagar porque él dice no pago y no pago nunca. Y háganle como quieran. Se monta en su macho. Se monta en su macho y eso es un moroso. Ok, entonces ahí el problema es cuando esa persona que no quiere pagar es donde empieza a hacer ese pequeño tumor en el condominio, en el que porque empieza a contaminar además a todos los demás. Como todos, yo creo, estás en un grupo de WhatsApp o estás en un grupo de Facebook donde están todos tus condóminos y la verdad que la mayor parte de los mensajes que veo en el grupo de Facebook donde estoy son quejas. Son quejas y algunas ni siquiera son sostenidas en algo. ¿Sí me entiendo? O sea, simplemente por el hecho de quejarse. Sí, indudablemente. Entonces, quiero hacer un paso atrás para ver un panorama más grande, en el sentido, dime, ahorita los morosos son un problema muy grande en un condominio, pero platícame, ¿cuáles son los principales problemas en un condominio? Para de ahí enfocarnos en una morosidad, pero como que es una ley de Pareto, ¿no? 80-20 esto de los morosos. Sí, mira, obviamente, vuelvo a insistir, todo lo que te voy a contestar y lo que van ustedes a escuchar viene desde una experiencia personal. O sea, lo que yo he vivido, de lo que yo he sido testigo. De los principales problemas que he visto yo en los condominios es el primero, que la gente adquiere una vivienda sujeta al régimen de condominio y no supo lo que compró. Es muy diferente adquirir una casa en régimen de condominio a una casa en una colonia, en un fraccionamiento normal, donde tú no tienes que pagar un mantenimiento a un administrador, únicamente debes de pagar tus impuestos y disfrutar de tu vivienda, y lo que es el disfrute amplio, porque tú puedes incluso levantar una barda, puedes abrir una ventana, puedes hacer un segundo piso, puedes derrumbarla, puedes construirla, y en un régimen de condominio no. Todo está sujeto a una reglamentación y a un acuerdo de mayoría. Okay. Entonces, nos hemos enfrentado a circunstancias donde en muchos condominios no puedes poner un cancel y hay gente que le encantan los canceles. Hay circunstancias en donde la gente, las divisiones entre casa y casa, te permiten cuando mucho una pequeña jardinera de 1 metro de altura. Sí. Y hay gentes que tienen unas expresiones de plantas altísimas, que no puedes poner una barda divisoria, que no puedes poner una reja. Y ese tipo de cosas se hacen presentes cuando no hay la conciencia o el conocimiento de un reglamento. Y en fin, cambiar el color de la fachada, ese es otro tema de los que yo he visto, nos hemos enfrentado. El tema de construir un tercer piso cuando las propiedades no están de alguna forma diseñadas para ese tipo de estructuras. Otro de los grandes temas en los edificios de departamento, me he enfrentado al que quieren abrir una ventana en una pared donde no está permitido, incluso en los últimos pisos o en los primeros pisos, que es donde la gente procura buscar primer piso al último, porque no sé por qué, pero son los más caros. Por ejemplo, en el último piso, por lo regular he visto que quieren poner una reja donde llega la escalera, ya, y enrejan los 2 departamentos últimos para que nadie pase. Sí, eso es todos los problemas que nos hemos enfrentado. Y bueno, un sinfín de he visto departamentos, por ejemplo, hacia la zona norte de Zapopan, que han hecho tiendas abajo donde la vivienda donde el condominio es de vivienda y no están permitidos los giros comerciales, y abajo abren estéticas, abren tiendas, abren comercios en los primeros pisos y les abren puertas por otro lado. Eso también lo he observado, Oscar. Fíjate que esa es la parte que te iba a comentar de
cuando tú quieres hacer de tu casa, tú piensas que puedes hacerlo de tu casa lo que quieras, que entre comillas deberías, es tu derecho. Sí. Entre comillas, pero como dices, todo está reglamentado. Y tú es. llegas a un condominio sin saber el reglamento. Igual, hablo como tú dices de mi experiencia propia. Yo cuando llegué a unos edificios de departamentos, creo que sí conociste donde vivía ahí. El reglamento era el que dejó la constructora. O sea, era el reglamento de FAO, ni siquiera era especializado al edificio. Simplemente traía las reglas por default. No había mascotas que en ese pequeño lugar, sí estaba completamente de acuerdo, que no podías poner nada fuera de tu casa, nada fuera en pasillos. Me acuerdo que hubo un tema muy grande con una señora que afuera tenía como 20 macetas. Yo tenía un par de macetitas, yo era el último en casa, yo no le estorbaba a nadie, y me dijeron que mis macetas estaban fuera del reglamento. En realidad sí, porque la intención era que si tú salías, yo vivía en primer piso, si salías por un tema de urgencia, te tropezabas, que por eso era la intención de no poner nada en pasillos. Claro. Los míos no estorbaban porque yo era la última casa, simplemente a veces salías, ni siquiera tocaban las macetas. Me dijeron, está bien, te las pasamos. Y a la señora la obligaron a quitarla con reglamento en mano. Sus macetas se tuvo que deshacer de ellas. Fíjate, sería muy oportuno, Oscar, y quiero darme el permiso, Dale. porque creo que esto que voy a comentar es precisamente el objetivo del por qué creamos este tipo de ejercicio y que quede aquí debidamente contenido en estos videos. Yo sé que muy pocos desarrolladores, quiero ser muy cuidadoso como lo voy a decir, pocos desarrolladores que les importa, que les interesa, entregan el reglamento que está contenido o que forma parte del acta constitutiva de régimen condominial. Uh-huh. Para todos ustedes que están escuchando esta entrevista, que la están viendo, mi opinión es, si vas a comprar una casa en régimen de condominio, el primer documento que tú requieres pedir es una copia simple del acta constitutiva del régimen condominial, donde viene inserto el reglamento que rige ese condominio y viene inserto el indiviso, que es la cantidad porcentual que corresponde como propietario de las partes que compartimos en copropiedad, para que tú sepas qué porcentaje es donde tú eres dueño. Y si es un condominio que ya tiene algo de tiempo, esa es otra opinión que te doy. Pide a la administración en una memoria USB o físicamente, o sea, en papel, el acta constitutiva de régimen condominial. Todas las asambleas ordinarias que ya hayan celebrado, que estén debidamente protocolizadas, todas las asambleas extraordinarias que han modificado el acta constitutiva o cualquier documento que se tenga del condominio, ya sea un reglamento de construcción, ya sea un reglamento de vialidad, un reglamento de alberca, el reglamento de gimnasio, pero todo tiene que estar contenido en el acta constitutiva. Eso es lo primero que como opinión te doy, debes de hacer en el momento que vas a firmar una escritura de régimen de condominio. Exígela, es tu derecho. Es decir, ¿quién tiene que entregarte eso? La constructora cuando estás comprando, o el dueño del inmueble que estás adquiriendo. Te tiene que entregar toda esa información y toda esa data. Sí y no, lo voy a clarificar. Okay. Quien construye es el desarrollador. Ajá. Quien constituye el régimen de condominio es el constructor, en el caso de que sea una construcción. Sí, o sea, en el caso de que sea una construcción, porque, por ejemplo, Oscar, ahorita estamos aquí filmando que es un edificio. Si tú y yo quisiéramos, somos los propietarios, quisiéramos poner este edificio en régimen de condominio, lo podemos hacer. Entonces, en el caso del desarrollador, en el caso de estar construyendo casas en cuestión horizontal, quien tiene la obligación de crear esos documentos es el constructor. Y todos estos documentos están en el registro público de la propiedad, institución que tiene un objetivo de publicitar ante terceros este tipo de documentos. Si el condominio no es nuevo y ya tiene tiempo, esos documentos siguen estando inscritos en el registro público de la propiedad y los tiene la administración, y tú, en tu calidad de condomino, tienes derecho. Ok. Sí, yo cuando me cambié a ese departamento, que no sé, estuvo divertido, no me entregaron ningún documento. Estaba rentando, pero yo sí pedí el reglamento, lo pedí como loco. ¿Sabes qué? Pedí también el mapa de instalaciones, porque yo tenía un pavor a hacer un hoyo. Que todos hemos visto videos donde haces el hoyo y empieza a salir el gas, el agua. ¿no? Dices, ¡y ya valió! Entonces,
cosa que nunca me entregaron. Si no es que otro vecino me da una copia del reglamento, yo no me entero que era el reglamento. Claro. Realmente, entonces, creo que esa es una parte importante. O sea, la ignorancia no te exime del cumplimiento de la norma. cumplimiento del reglamento en este caso. Y algo muy interesante, muy atinado, Oscar, que volvemos a dar información importante para todos los que nos están viendo. El ocupante por cualquier título, ya sea inquilino, ya sea por préstamo, ya sea temporal, ya sea por Airbnb, la calidad que tenga el ocupante es deudor solidario con el propietario. O sea, hasta el Airbnb entra en esto. Bueno, si tú tienes un departamento en régimen de condominio y tienes una persona que está rentando por Airbnb, el ocupante en ese momento, si causa un daño, es responsable solidario con el propietario del departamento, de la casa o del espacio que se trate. Qué dato muy interesante. O sea, si tú rentas, por ejemplo, tuviéramos tú y un departamento en este momento, que tenemos dado de alta en Airbnb. Si en ese día llega el vehículo que está rentando y con su vehículo daña la estructura del edificio, rompe el portón, causa un menoscabo a algún inquilino, él es deudor solidario junto con el propietario. En ese instante, esa deuda se agrega a mi adeudo que tengo ahí en el condominio. Y, claro. Y regresando a esta parte de los deudores. Entonces, independientemente, Oscar, perdón que te interrumpa, de las cuestiones legales que se generen, o sea, independientemente de delitos o de cuestiones civiles, hay una cuestión solidaria que se tiene con el propietario. Sí, o sea, sí, tienes razón. O sea, si por ejemplo ahorita me lastimo a alguien o cualquier cuestión, toda la cuestión jurídica o legal que pueda venir sobre esa acción que se haya ejecutado. Ok, no, esa parte sí, bueno, esto es aparte, independiente, creo yo, ¿no? Mira, hay cosas tan interesantes, quiero ser muy cuidadoso, no voy a decir nombres, ni voy a decir nada, pero esto fue del dominio público. Hay un condominio allá por Tlajomulco, donde hubo un lamentable, y quiero hablarlo con mucho respeto porque no quiero que se vaya a malinterpretar, es un ejemplo. En la alberca, estando en la alberca una persona nadando, la alberca sufrió una carga de electricidad, no sé por qué causa, y falleció un jovencito. Y eso originó que la administración fuera responsable. Tengo entendido que gracias a la que la administración tenía un seguro, pudieron hacer frente, pero parece ser que esos detallitos nunca se te ocurre que puedan pasar. ¿Cómo es posible que una alberca se tenga una cuestión eléctrica? Y digo, eso salió en las noticias, no es algo exclusivo mío. Pero esos son los tipos de detalles que suceden en los condominios. Es delicadísimo no estar preparado, no tener un mantenimiento adecuado para ese tipo de áreas. Wow. Y lo digo con mucho respeto. No. O sea, como lo que es, o sea. Qué interesante. Fíjate, a ver, tengo una pregunta. Esto es así como para dar. Si en tu condominio, bueno, en este caso, en este fraccionamiento, hay animales pero que no tienen dueño, o sea, perritos de la calle, y esos perritos lastiman a alguien, ahí sí no hay quien sea o sea, no podemos culpar a la administración de ¿por qué dejas que haya perritos que entren aquí? No hay manera. Mira, ¿no? La respuesta es personal. Lo primero que me enseñó a mí el régimen de condominio fue a saber que en cada municipio, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, tienen un reglamento de sanidad animal o un nombre parecido. Okay. Una cuestión que tiene que ver con la sanidad de los animales. Y todos los reglamentos, estimado Oscar, obligan a que tú salgas a la calle con tu mascota con una correa. Eso donde quiera. O sea, quienes sacan a pasear su perro sin correa, aguas. Lo que pasa es que pues, a la autoridad municipal le ha faltado. Pero bueno, eso es tema de otro programa. Eso es tema de otro video. Sin embargo, ahí se señala qué debe de pasar con el tema de los perros que están sin dueño o que están merodeando. Hay un departamento de sanidad animal que lo conocemos como la perrera, que tiene la obligación ante un reporte de ir a capturarlos. Aquí entraríamos al tema de saber si el departamento de sanidad animal o de la perrera, como lo he dicho, tiene la capacidad de atender todos los reportes que se puedan generar. Y de aquí tomar la información que se tiene para poderla contener en los reglamentos. ¿Por qué, Oscar? Porque recordemos que en los condominios hay propiedad privada. Entonces es muy complicado que una autoridad, ya sea de tránsito,
ya sea de sanidad animal, ya sea Ministerio Público, porque no entran a un área pública, es privada. Entonces, sacar un vehículo en grúa de un área, de un condominio común, puede ser un robo. Sacar una mascota que esté perdida, que esté sola en un área privada, puede ser también un riesgo, porque puede surgir un dueño... Puede que ni siquiera venga el servicio. Y puede ser el robo de un perro. Entonces, sí requiere haber en los reglamentos ese cuidado, que se permita que la autoridad pueda... Caemos en reglamentos. Sí, todo debe estar reglamentado para poder actuar en un condominio. Y en un reglamento, por ejemplo, es válido que me pongan una lista de deudores ahí a la entrada. Una muy buena pregunta. Fíjate, Oscar, que hace unos días, esto es una práctica que en mi interpretación personal es indebida, porque se entendería como una jactancia, o sea, yo me jacto de que me debes. El régimen de condominio en Jalisco y en otros estados de la República establece perfectamente cuál es el mecanismo que tiene la asamblea de condóminos y la administración para requerir el pago de los morosos o en el caso de los deudores, que ya ha quedado debidamente establecida la diferencia. Pero en el caso de recuperar las cuotas, se tiene el mecanismo, se tiene el recurso. Incluso en Jalisco el Código Civil contempla claramente qué tiene que hacer la administración para poder requerir de la deuda. Pero al no conocer los mecanismos, estimado Oscar, lo que prefieren es dejar de levantarte la pluma, lo que eligen es no recogerte la basura, no darte servicio a tus jardines y poner una senda manda donde ponen tu nombre y la cantidad que debes. Y yo creo que en este caso los condóminos que están en esa situación podrían acudir a un juzgado para en una acción de jactancia poder conseguir que en 30 días, mediante una sentencia en 30 días, el condominio presente las acciones que señala tener. Muchas veces no lo hacen, Oscar, los administradores, porque no están integrando los documentos que requieren acompañar a los trámites judiciales. Y quiero ser muy cuidadoso, no todos, porque hay condominios que están haciendo su chamba y mi reconocimiento para ellos. Pero los que no, prefieren ese tipo de recursos que puede ser motivo de una demanda de jactancia, una acción de jactancia, para el efecto de llamarlos al orden. Entonces, si yo estoy en esa lista, por X razón, yo puedo pedirte a ti, administrador, que me saques de esa lista, porque necesitas comprobarme que yo tengo esa deuda con el condominio. Tú necesitas ir a un juez y decirle, mi casa está sujeta a un régimen de condominio, y como prueba ofrezco la visita del secretario del juzgado, una inspección ocular donde vea que hay una manta, donde la administración aquí se está jactando de que yo soy un deudor. Y es ir encuadrando la carga probatoria para el efecto de que el juzgado cite a la administración del condominio y lo obligue en 30 días a presentar las acciones que dice tener el condominio en tu contra, y de no hacerlo, tiene perdido su derecho. Porque me acuerdo que en el episodio anterior tú comentaste algo sobre los documentos, que cuando tú pagas el documento o el estado de cuenta, lo acabas de decir, que entrega el condominio o el administrador, es un aprobatorio legal de lo que está sucediendo. Y también es un recurso primario. Antes de llegar a un cobro en juzgado, la obligación es hacer un cobro con un estado de cuenta, como lo hace cualquier banco en tu casa. A todo el mundo nos llega, cualquier servicio nos llega un estado de cuenta, ya sea por correo o por escrito actualmente. Y en el condominio es exactamente lo mismo. Cada determinado tiempo tiene que llegarte a la puerta de tu casa o por el sistema que se escoja el estado de cuenta de tu situación en cuanto a las cuotas condominales. Sí, y eso está en el reglamento de cómo se va a entregar esos estados de cuenta, cómo se va a hacer el método de cobranza. Me quiero suponer. Todo tiene que estar en la cuestión del reglamento. No puede operar un condominio sin obedecer al tema del reglamento. Y si el reglamento carece de alguna información, para eso son las asambleas extraordinarias, para modificar los reglamentos. 75% de aceptación, una mayoría muy calificada. Demasiado, que no es el 50 más 1, no, estamos hablando de una gran mayoría. Porque las asambleas modifican el acta constitutiva. Sí, el corazón. El corazón, así es. Es correcto. Es algo muy, muy importante.
Entonces, ¿qué recurso legal puede ser? Ya olvidemos de los deudores, porque creo que todos en algún momento de la vida, si somos, por ejemplo, clase media para abajo, hemos llegado a caer como que, tuve un accidente, una enfermedad o algo y me he quedado ahorita sin el recurso y pues a lo mejor empecé a deber 1 o 2 meses. Creo que todos hemos caído en esa pequeña, ser parte de los deudores. Palabra deudores. Y fíjate, te quiero pedir un permiso y le quiero pedir un permiso a la gente que nos ve. Es importante que yo comparta que donde yo vivo actualmente, yo desde que compré la casa en régimen de condominio, yo tomé la decisión de no pagar. ¿Por qué? Porque yo vi que la administración nunca funcionó. Yo vi que cuando adquirí mi casa en régimen de condominio, nunca se había celebrado una asamblea ordinaria. No había una asamblea legal. Yo fui prácticamente al registro público de la propiedad y solicité el registro de todas las asambleas que se encontraban registradas. Sorpresa, no me encontré ninguna. Y quiero decirte algo, la primera asamblea, estimado Oscar, que se celebró legalmente en ese condominio, mi esposa Lupita y yo la solicitamos ante el juzgado primero de lo civil de aquí del estado de Jalisco. A mis compañeros del juzgado primero de lo civil les mando un saludo. Posteriormente, después de esa asamblea, al ver que no había un mecanismo seguro para que mi mantenimiento fuera recibido, o sea, no había una cuenta de banco, elegí hacer la consignación al mismo juzgado. Todo mi mantenimiento está en el juzgado primero de lo civil. O sea, vamos a entender una cosa. O sea, dejaste de pagar a la administración, sí, pero tú sigues pagando al juzgado. O sea, tu dinero está en resguardo. O sea, tú no dejaste de pagar. A partir de la primera asamblea, legalmente que ya tenemos protocolizada e inscrita en el registro público de la propiedad. A partir de ese momento, yo estoy depositando mi mantenimiento sagradamente al juzgado primero de lo civil. Yo no quiero que se malentienda esto de que tú entraste en la parte como muchos que entran de capricho. ¿Yo no voy a pagar? No. Entendamos, tú sigues pagando mes con mes o anual tu cuota, pero la estás depositando en juzgados porque estás llevando un proceso para la administración que no se está llevando bien. Y hasta este momento, Oscar, porque esto va a quedar grabado, tengo mi mantenimiento depositado en el juzgado hasta el mes de junio. Y en esto requiero hacerlo muy claro porque te estoy mirando a los ojos y quiero ser congruente con lo que hago. O sea, sé que el condominio requiere las cuotas, requiere un mantenimiento y yo no estoy alejado de esa realidad. Pero los condominios deben de funcionar legalmente de la forma más adecuada porque es en beneficio de todos. No, completamente. Lo hablamos la vez pasada que el condominio es la sangrita de... El momento en que dejan de pagar las cuotas, se cae el condominio. Totalmente. Y es curioso porque si tú quieres comprar casa nueva, yo creo que no hay casas nuevas, hablando de igual de nuevo, me estoy viendo clasista, pero realmente de clase media para abajo todos son condominios. Todos están en cotos, todos están en fraccionamientos, en edificios, o sea, todos están entrando en ese régimen de condominio. A menos de que tú puedas comprar un terreno y levantar una casa, creo que no hay casas de ese tipo ya que estén haciendo, o la mayoría de las desarrolladoras. ¿Verdad? Y fíjate, Oscar, antes de subirme a esa conversación que es muy atinada, te quiero comentar algo, el porqué de la consignación de mi mantenimiento para que la gente lo sepa, porque ese es otro de los propósitos que tiene este tipo de herramientas, este tipo de videos. Yo estoy consignando mi mantenimiento mes con mes a un beneficiario. El beneficiario es el condominio donde yo vivo. O sea, tiene nombre, tiene persona jurídica propia y existe. Y solamente el representante legal con el poder especial que le da la asamblea de condóminos es el documento con el que va a personarse en el juzgado y el juzgado le deberá de endosar los billetes de depósitos que nosotros hemos entregado a la hacienda pública, o sea, en las recaudadoras estatales. Les va a endosar los billetes para que él vaya a tramitar un cheque para que ese dinero sea entregado. Pero únicamente el representante legal del condominio, ¿dónde nace en una asamblea ordinaria donde el Consejo de Administración, en ejecución de los acuerdos de la asamblea, se le otorgan los poderes para administrar, para representar en juicios y para poder contratar luz, darse alta en Hacienda y hacer un sinfín de trámites. Con ese documento, él puede solicitar el dinero que en su favor está consignado en un juzgado. Te invito a que veas un capítulo anterior donde hablamos que era una asamblea, donde era toda esta parte, si hay algunas palabras como que se te van así, te invito a que vayas a ver ese capítulo, sí. Platicamos eso en el anterior, está en YouTube, en el canal de YouTube, y está en Facebook, hay muchos cortos, los puedes encontrar, porque eso es algo muy importante lo que estás diciendo, es fuerte, porque te puedes meter en el problema de, pues Héctor es el
que se encarga de asesorar a los administradores y dice que él no paga, que entendamos la razón por la que se está haciendo, y lo estás haciendo mediante una vía jurídica legal. No es un capricho, no es una intención de no quiero pagar y ya. El dinero está ahí y puede ser cobrado en el instante que las cosas estén correctas en tu condominio. Cuando tú dices correctas, yo quiero decir que es lo correcto. Lo correcto es que los contratos de luz en las áreas comunes estén a nombre del condominio. Es que tengas una cuenta de banco a nombre del condominio. Es que tengas una contabilidad. Es que tengas contratos celebrados con los jardineros, con la recolección de basura, pero que quien celebra esos contratos sea el condominio a través de sus representantes. Eso es lo correcto. O sea, no el representante, no está el nombre del representante, porque ahí se está ganando el IVA, o sea, realmente un condominio es una C. Si tú, es parecido, pero no es una C. Sí. Si tú depositas dinero a una cuenta a nombre de una persona, cuidado, enciende los focos de alarma. Esto no es lo correcto. Porque además puedes entrar en la parte de, a mí no me ha pagado esta persona, pues estás depositando a otra parte. En una cuenta personal, eso es aguas, eso, ese es el principal propósito que tiene esta herramienta. Depositar a nombre de una persona, y menos de otra empresa que no sea, la administradora, porque puede ser una SADCB que tiene administración ahí, pero no a ellos. En la primera temporada de este tipo de videos, Oscar, hablamos de que el régimen de condominio en Jalisco tiene persona jurídica propia. Y eso obliga a que puedas tener esa cuenta bancaria que he señalado, que puedas tener los contratos y que dejes de entregarle dinero a una persona física que no tiene ni siquiera una representación legal. Y esa es la razón por la que tú no estás depositando, porque esa persona física o esa representación del condominio no existe per se, es el administrador. Ni siquiera tenemos cuenta bancaria, por eso estoy en un juzgado, para que el dinero, en el momento que haya un representante legal, lo recojan. Yo sé que no es una C, pero si te fijas, como lo vimos en el episodio anterior, dijimos que más o menos está plasmado como una asociación civil. Más o menos. Porque al final de cuentas son civiles asociados con ciertas reglas. Sin embargo, bajo la figura del régimen de condominio, que funciona para que tiene su propio reglamento, que tiene su forma de manejarse. Y tal cual, pues, debe llevar su contabilidad, debe presentar sus declaraciones de impuestos mensuales y anuales. Así es. Y dar si yo voy con ellos y decirles, a ver, entrégame tu estado de cuenta, yo tengo todo el derecho de que me entreguen estos estados de cuenta, que han gastado mis cuotas y cuánto hay ahorita en arcas. Indudablemente. Fíjate qué curioso. Eso es cuando las cosas se hacen correctas. Por amor. Esa es parte donde decimos de vivir digna, felizmente y sobre todo tranquilos. Así es. Porque qué tranquilidad me da saber, yo me ha tocado ver condominios que en un solo año han cambiado 4 o 5 administradores. Así es. ¿Dónde yo puedo estar tranquilo si no hay algo que esté bien en las bases, en los fundamentos de donde estoy viviendo? Y mira, Oscar, ahorita con la conversación que tú traes en este momento, o sea, cambias un consejo de administración y es como las administraciones del gobierno, ¿no? Te llevas a tu gente indebidamente. O sea, en los condominios tiene que haber continuidad en los proyectos, porque los proyectos no son de los consejos de administración, no son de los administradores. Los proyectos son de quienes somos propietarios de las unidades privativas, de las casas, de los departamentos. No es una cuestión de poder de quien administra o del presidente, no. Es el interés superior que tiene los que integramos la asamblea. O sea, qué curioso, el administrador realmente está trabajando para nosotros, no nos está haciendo un favor. Es correcto. No tiene el poder más allá de tener en orden y bien regulado el condominio. Y tiene un sueldo además para eso. Y aparte y algunos cobran muy bien. Entonces, el administrador es el que tiene que ir sobre el moroso, sobre el deudor, y tiene que tenerlo sustentado. ¿De qué documentos necesita este administrador para poder exigirle ese cobro al moroso? Mira, Oscar, primeramente, quien da las facultades es la Gran Asamblea, la Asamblea de Condóminos. O sea, yo le llamo el órgano supremo, la Gran Asamblea del Condominio, así lo vamos a llamar. Y ellos son los que determinan quiénes van a ser el Consejo de Administración, que ellos son los representantes de la Asamblea. Y el Consejo de Administración se encarga de vigilar que el administrador cumpla con lo que se comprometió a hacer, o se complete, mejor dicho, en lo que se comprometió a hacer. Y se acude al notario para que en los acuerdos de la asamblea que se tienen, donde se designa al administrador, ahí mismo se den las facultades legales, ya sea para que ocurra a juzgados, para que ocurra
a presentar cuestiones de Hacienda, para que vaya a contratar luz, pero tiene que ser, haz de cuenta, un poder, un mandato. Sí. Cuando tú vas a solicitar ante un notario un poder, en esa acta de asamblea están insertas las facultades de representación laboral, de administración y cuestiones jurídicas para que pueda tener su trabajo. Oye, ¿qué recursos legales tienes en contra del moroso? El único trámite, que es un trámite privilegiado, es muy importante que lo hablemos. En Jalisco, el Código Civil, en los artículos respectivos, señala que tenemos una vía privilegiada, que es en la vía civil ejecutiva, siempre y cuando se contenga cierto documento que le da el privilegio a esta vía. Se llama estado de cuenta, que es la información del tipo de adeudo que se tiene por parte del condómino moroso, y debe estar siempre firmado por el presidente del Consejo de Administración o sus integrantes, y también la firma del administrador. La carencia de estas firmas no hace un título ejecutivo, y totalmente el trámite judicial está fuera de esta vía privilegiada. A la demanda se debe de acompañar el acta constitutiva de régimen de condominio, donde se acredita que el condominio legalmente existe, copias certificadas. Se van a adjuntar todas y cada una de las asambleas ordinarias donde se ha discutido los planes de ingresos y egresos, donde se ha establecido la cuota que se ha determinado que se paga en ese periodo o los periodos que se están reclamando, así como también las designaciones de los consejos de administración y la designación de los administradores. Ese documento en copia certificada. Se van a adjuntar las asambleas extraordinarias, en donde se aprobó la medida de poder ocurrir o llevar a un juzgado en este procedimiento de demanda al moroso. Es muy importante que la mayoría apruebe el documento, así como también la facultad que se le da al abogado para poder presentarse a el juzgado y requerirlo. Y por último, el certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se acredita que la casa está sujeta a un régimen de condominio y que el régimen de condominio es fulano de tal. Sin duda que esos son los documentos que van en este trámite jurídico y son los que te pueden llevar al éxito, al administrador, a poder requerir del atraso de cuotas a los morosos. Te invito a que este video lo veas de nuevo, porque por más... Es demasiada información. Claro. O sea, realmente fue una avalancha de información y de procedimientos. Pero te invito a que veas de nuevo este video. Te invito a que se lo des a la asamblea de tu condominio. Te invito a que se lo des al administrador. Compártanlo. O sea, sí, o sea, esta información es muy importante. Y si necesitan a alguien que les ayude a acompañar todo este proceso, o sea, ya desde la creación o recreación, porque por ejemplo, retomando el tema de tu condominio, de tu casa donde vives, ahí van a tener que volver a generar todo. ¿O cómo va a ser el procedimiento para que ahora sí empiece a trabajar el condominio como debe? Mira, mi esposo y yo últimamente hemos platicado porque hemos visto. En el condominio donde yo vivo actualmente están llegando 3 seres humanos que tienen la consigna de hacer las cosas diferentes. Ya nos estamos acercando, ya estamos en pláticas para poder de alguna forma la distancia acortarla. Mi reconocimiento a las gentes que están ahorita mandando ahí en el condominio, que están administrando, están haciendo un esfuerzo tremendo. Los jardines están bonitos. De alguna manera han tenido detalles de caballeros con quien habla y quien les habla, y de alguna manera las cosas están cambiando. Yo creo que debe de imperar las buenas maneras entre nosotros, y yo creo que pronto voy a dejar de consignar al juzgado para entregarlos en propia mano. Pero sí es importante resaltar que hemos encontrado un equilibrio para que las relaciones entre de la voz y ellos sea más adecuada. Entonces estamos caminando. Va a llegar un momento en que van a tener que ir a recoger. ¿Estás solo en esto o hay algunos otros vecinos que estén en este problema? Somos varios, pero la gente que está dirigiendo ahorita el condominio, pues yo pienso que lo han entendido, han visto esto con amor, con mucho cariño. Pero la intención no es joder. No, la intención es que funcione. Que las cosas estén bien. Mira, Oscar, esa casa para Lupita y para mí
representa un sueño. Es un sueño donde hemos tenido 2 chiquitos, donde nuestro matrimonio se ha consolidado. Tenemos ya cerca de 10 años de matrimonio y fue nuestro sueño. Esa casa representa algo muy importante para nosotros. Y lo primero que nos pegó es verla, una persona que administraba que pues está haciendo las cosas a su manera y las cosas así no deben de funcionar. No. Pero hoy en día, para elevar la energía, las cosas están cambiando. Qué bueno, Manolo. Pues es que, qué padre es cuando tú sales. Yo salgo aquí con mi perrita. Aquí sí tengo, porque tengo espacio para tener un perro. Salgo con mi perrita a pasear, aquí hay muchos patios. O sea, qué padre es que salgas, que veas que los jardines están cortados, que las calles están limpias, que puedes salir tranquilamente, claro, que hay seguridad. O sea, esa es la parte de vivir tranquilo y dignamente. Ni siquiera es cuestión de lana. O sea, ni siquiera es decir, no, es simplemente que el lugar donde vives esté bien, esté bonito, que tus hijos puedan salir a jugar y que no va a haber ningún problema, porque somos de la época donde podemos ir a la calle y regresamos 4 horas después y nuestros papás, ya regresó, sigue vivo. Tomamos agua de la llave y no pasaba nada. Completamente. Y ahorita ¿dónde estás? En el suelo, nos tenemos afuera, porque sentimos que el ciudad afuera está muy fuerte, sí, claro, está muy grande. Y qué padre es sentir que mi hijo está aquí afuera jugando tranquilamente con un perro, con los otros vecinitos, como sea, y estoy a gusto. Claro. Y esa es la parte que está trabajando asesoría para condominios. Gracias por compartirnos de esa parte, porque es fuerte, chismecito. No, y aparte, Oscar, o sea, muchas administraciones, no todas, algunas, prefieren dejar de levantarte la pluma, quitarte el tag, no recogerte la basura, cuando tienen toda la herramienta para hacer un requerimiento en un juzgado y que por incompetencia no lo hacen. Les recuerdo el episodio anterior donde hablamos de que podías correr a un vecino. Sí, claro. Sí, o sea, sí, un vecino incómodo. O sea, no voy a los morosos, o sea, voy a cobrar, a embargar a los morosos, sino hablando de que, señor, que le vaya bien, aunque seas dueño. Puede llegar a un extremo, el Código Civil habla de la subasta pública. Yo son casos que hasta este momento no he visto. He visto, embargo, existe la posibilidad. La posibilidad, no, claro, no soy abogado. La posibilidad. Existe la posibilidad. Es que esto es tremendo. Te invito como moroso que mejor te acerques con el administrador para ver que arregles tu situación. Claro. Como dices, como lo que están diciendo ahorita, llevar las cosas en calma y llevar las cosas habladas. El problema es cuando te quieres explicar las reglas. Pero hay algo muy importante. El otro día en un condominio por ahí subí una imagen de una lista de deudores que estaba ahí publicándose, donde la que encabezaba la lista, porque era una señora, debía 400,000 pesos. Madre. Y yo, miren, honestamente, dudo mucho que el condominio pueda cobrar esas cantidades. Primeramente porque la justicia está muy avanzada, la justicia está muy evolucionada. Yo lo que he visto en sentencias, y sentencias bien trabajadas, bien razonadas, cuando muchos son 2 años. Porque ya nuestro Código Civil es muy claro. Entonces es muy raro que te pongan ahí que desde que compraste no has pagado. Eso es ignorancia. Entonces no van a poder cobrar esas cantidades que se señalan. Habría que ver el caso. Pero no. Es revisado. O sea, desde afuera. Te quieren cobrar 15 años de mantenimiento y no los van a cobrar. Sí, es imposible. Pero quiero cerrar este episodio diciendo algo en México estamos acostumbrados a pensar que la ley trabaja en contra de nosotros, que siempre hay corrupción, y tenemos esa mentalidad. Todos decimos, quisiéramos ser primer mundo, que no existe el primer mundo, y ya me lo explicaron por ahí. Quisiera ser como Estados Unidos, Europa, Canadá. Entendamos que la ley, como dijiste ahorita, por eso me gustó el tema como dijiste, la ley está muy avanzada y muy a favor de lo que te está sucediendo. Claro. Siempre y cuando sepas acercarte con la materia que necesitas. O sea, creo que aquí la cuestión es que hay que confiar en las instituciones y a veces nos cuesta trabajo confiar en las instituciones, sobre todo porque a veces son las instituciones las que nos joden. Así es. Pero si tenemos todo arreglado, todo legal, todo en forma, creo que ya hay instrumentos para evitar esas partes corruptas, para tratar por lo menos de que tu caso sea escuchado y sea llevado. Y fíjate, Oscar, algo muy interesante, como tú bien dices, para cerrar ya el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Quiero compartir algo con mucho cuidado, lo voy a hablar con mucha seriedad y con mucho cuidado. Hace algunos años le compré, porque compré con un poder, el tema de mi hermana, compra un terreno
en un condominio que está aquí en Tlajomulco. Ella compró, y lo voy a hablar con mucho cuidado porque eso es algo que yo me enteré, me consta y tengo el documento de primera persona. De primera persona, o sea, voy a ser muy cuidadoso. Ella compró un terreno ahí en Sendero Las Moras. Cuando firmamos la escritura de ese terreno, obviamente lo primero que solicité yo fue el acta constitutiva de régimen condominal. ¿Qué me percaté? Que este documento contenía una legislación que fue derogada en el 95 cuando se reformó el Código Civil del Estado de Jalisco. O sea, en el acta constitutiva de régimen condominal estaba el reglamento del condominio, o la escritura contenía un reglamento con una ley derogada. Ese condominio, no sé cómo está actualmente, pero requiere actualizarse, o sea, requiere abordar la legislación del nuevo Código Civil. Hay condominios que están erigidos con esa legislación en muchos lugares de Guadalajara, donde requieren actualizarse a la nueva legislación. Me he enfrentado a actas constitutivas de régimen condominal donde el notario únicamente copió y pegó lo que dice el Código Civil. Así como también debo de decir que me he enfrentado a desarrolladores que con una sabiduría han desarrollado sus reglamentos y han señalado desde ese momento la cuota que va a comprar la persona que empieza a comprar la primer casa. O sea, se han ocupado y se han preocupado de hacer las cosas de una forma maravillosa que garantiza la armonía en el régimen condominal. Me he enfrentado a actas constitutivas de régimen de condominio donde fue la prisa la que imperó y cerraron el documento sin mayor abundamiento, sin mayores datos. O sea, capacidad de algunos notarios, no digo nombres, donde no han estado a la altura de crear un documento que contenga las cosas que realmente exige un régimen de condominio. Lugares donde hay albercas, que ni siquiera el reglamento del condominio contiene una reglamentación para la alberca. Lugares que tienen pista de jogging o gimnasios y no hay gimnasios. O terrazas o cuestiones así. Y otro detalle, muy oportuno tu comentario, Oscar, donde los condominios en el interior, en vez de tener propiedades comunes, tienen plazas públicas y eso les impide poner plumas de ingreso, porque las áreas públicas son para que los disfrute cualquier gente. Y el condominio lo único que tiene son sus casas y resulta que la calle forma parte del porcentaje que el constructor tiene que dar a la comuna y son áreas de cesión. Y resulta que los condominios no tienen propiedades comunes. O sea, la plaza que están haciendo enfrente de mi casa, ¿eso anula la pluma que está a la entrada? De alguna manera habría que ver, quiero ser muy cuidadoso con la respuesta, pero yo entiendo que la avenida principal por la que nos lleva aquí a tu casa es una avenida municipal y que de alguna manera está en algún tipo de comodato donde ustedes la mantienen, donde el pago del mantenimiento apoya a pagar alumbrado y ese tipo de cosas. O sea, sí puedes tener las áreas públicas bajo tu resguardo, pero simplemente para cuidado y para poder instalar ese tipo de cosas, de plumas, alumbrado y demás. Pero hay que ver el caso concreto. Pero el detalle que yo te comento es que hay condominios donde no tienen áreas comunes y la calle que debe ser de ellos es la cuota que dio el constructor al ayuntamiento cuando urbanizó el espacio, ¿no? Incluso las terrazas no pertenecen al condominio, sino son parques municipales y eso no te permite cerrarte o poner plumas en una total irregularidad. Ya, te entendí. Wow. Pues está súper interesante, la verdad que es tema muy largo. O sea, son pláticas que ahorita no están probaditas porque realmente todos estos casos hay que revisarlos. Claro. O sea, cada condominio es diferente. Todos son diferentes. Y cada situación puede ser diferente. Y creo que aquellos desarrolladores que hacen las cosas bien desde el principio con su reglamento y que tanto, creo que se asesoran con abogados y que tienen gente que hace esa chamba que tú haces, por ejemplo, completamente. Te recuerdo, si tú tienes alguna situación, ya sea que seas solamente inquilino o eres parte de la mesa directiva Consejo de Administración, gracias. Necesitas asesoría o necesitas de plano retrabajar, rediseñar o rehacer ahí en tu condominio, en tu casa, habla de la asesoría para condominios, habla con Héctor y te aseguro que él te va a apoyar en todas estas y más
situaciones que te puedas enfrentar por lo que he escuchado. Así es. Héctor, pues despidámonos de este episodio 2 de la primera temporada. ¡Vamos con todo! No, hombre. No, pues lo peor es que estás dejando sin material para los siguientes episodios. No, estoy segura, ¿verdad? La verdad es que el régimen de economía es muy amplio y hay mucho que hablar. Y mira, Guadalajara, por la carencia que tiene ya de crecer hacia afuera, está creciendo hacia arriba. Sí. Y es mucho el edificio de departamentos que se están erigiéndose en esta figura. Así es que hay condominio para rato y cada condominio tiene su especial particularidad y reglamentación. Sí, o sea, Guadalajara como municipio ya no se puede hacer en Ya nada. no. Ya está completamente rodeada por todos los municipios y pueblos alrededor. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras cerrar? Para Pues únicamente agradecerle a todos en lo que vale la gentileza que nos permitan llegar a su teléfono celular, a su computadora, a cualquier pantalla que les permita el observarnos, ponerme a sus órdenes con todo el equipo que me respalda, un despacho, tenemos también a disposición un centro de mediación para cuestiones urgentes, abogados muy profesionales para poder asesorarlos y reiterar, nosotros en asesoría de condominio no administramos, apoyamos a la administración para que tengan éxito, trabajamos en equipo. Gracias por su atención. Pues bueno, igual te invito, acuérdate aquí abajo están los teléfonos, está el correo electrónico, está la página web, redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y sobre todo en el canal de YouTube. Por favor, comparte, esto es importante, ya que la ignorancia se mata con la verdad, la oscuridad se mata con la luz. Entonces, si no compartimos esto, estás siendo egoísta, no estás compartiendo luz, no estás compartiendo sabiduría y conocimiento. Y el que tú quieras vivir dignamente, necesitas que los dos sepan, tus vecinos sepan cómo vivir dignamente. Entonces te invito a que compartas esto, lo mandes a quien quieras y te suscribas. Te suscribas ahí, no te cuesta nada, no darle al botoncito, a la campanita para que todas las notificaciones te salgan. Vamos a tener esto y muchísimas cosas más. Héctor Ramírez de Señor Fernando, muchísimas gracias. Saludo yo, Oscar Esqueda, y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien. Gracias.